Gracias, niña. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. De acuerdo, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Me confirman si la pueden visualizar. ¿Sí pueden ver? Claro, sí. Sí, sí, se ve. De acuerdo, vamos a revisar rápidamente todo lo que interfiere, los principios del COA, que es el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Dentro de los principios del COA mantenemos los principios que se derivan desde la Constitución, que son el principio de eficacia y de eficiencia, ¿sí? Que es lo que les mencionaba ayer de optimizar los recursos del Estado. El principio de jerarquía, que es respetar las jerarquías impuestas en los establecimientos, en las instituciones del Estado. Principio de imparcialidad e independencia, ¿sí? De ser imparciales como propiamente se indica y no favorecer de ningún lado. Principio de juricidad y potestad discrecional, ¿sí? Principio de transparencia, lógicamente ser éticos y transparentes en todos los actos. Principio de protección a la intimidad, que vamos a tener el principio de reserva, de tener autonomía en todos los actos. Principio de seguridad jurídica y confianza legítima, ¿sí? Dentro del ejercicio del poder público vamos a tener dos aristas, que es la competencia y la jurisdicción. A ver, aquí quiero establecer que la competencia no es más que lo que me atribuye conocer la ley, ¿sí? Es decir, en el ámbito legal, por ejemplo, un juez de alimentos va a ser competente para conocer casos de la familia, un juez de la familia, niñez y adolescencia, perdón, va a ser competente para conocer temas de niños, adolescentes, mujeres y todo lo concerniente a la familia, ¿sí? Más no va a ser competente de conocer temas penales, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la jurisdicción es todo este ámbito legal que le determina por un espacio o por un territorio. Que un juez, por ejemplo, de Quito no tiene jurisdicción en Cayambe, ¿sí? No sé si lo mismo aplica esto en el ámbito de las instituciones públicas, ¿sí? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es competente para conocer todas la reparación de vías, mantenimiento y demás instancias que el Ministerio de Salud. Y la jurisdicción es el ámbito territorial. ¿Ok? A ver. Ya. Tenemos el principio de legalidad, que se refiere a que todo va a estar argumentado y descrito y justificado en la ley, en la norma, ¿sí? En el acto jurídico. Tenemos
los principios de jerarquía. Los organismos que conforman el Estado se estructuran y se organizan de manera escalonada, ¿sí? Siempre los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos. Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegiada la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública para descongestionar y acercar las administraciones a las personas, ¿sí? Y el principio de descentralización. Los organismos del Estado propenden la instauración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva de órganos entre los diferentes administradores públicos. Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o las acciones o omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes controlados o contratistas. Aquí quisiera hacer énfasis en un tema muy importante, que dentro del principio de responsabilidad, esto nos determina que si un funcionario público omite por acción u omisión, lleva a cabo un acto atípico en contra de otra persona y esta persona demanda al Estado, va a haber siempre un fallo de réplica, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado la réplica. ¿Alguien ha escuchado el derecho de réplica que tiene el Estado? Alexander Troya tal vez ha escuchado sobre el derecho de réplica del Estado. No he escuchado. Ok, es este acto en el que, por ejemplo, un médico actúa en contra de un paciente, entonces va el Estado a defender a este médico porque este médico es servidor del Ministerio de Salud Pública. Pero si dentro del juicio y se determina mediante una sentencia de que el médico fue su irresponsabilidad, su omisión, su negligencia, entonces el Estado tiene el derecho de réplica, que significa, por ejemplo, que al paciente le indemnizaron por $30,000. Tiene el derecho de réplica el Estado de establecer actos contra el médico y que el médico devuelva al Estado esos $30,000 por el derecho de réplica. Lo mismo, eso sucede en todos los casos de los servidores públicos, donde también se determina, por ejemplo, el tema de glosas. No sé si ustedes han escuchado en la administración pública que cuando hay negligencia, cuando hay actos de corrupción, mediante un sumario administrativo se demuestran glosas a los servidores públicos que manejan presupuestos del Estado. Eso es. Tenemos también el principio de proporcionalidad, que son las decisiones administrativas que se adecúan al fin previsto de un ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Eso quería revisar rápidamente para poder avanzar con el tema que nos toca el día de hoy, que es ya. Como les había indicado el día de ayer, todo parte desde la Constitución de la República, que norma el Código Orgánico Administrativo y por consecuencia la LOCEP, ¿sí?
El artículo 226 de la Constitución nos indica que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Ya? La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación. Ingeniera, disculpe. Abogada, disculpe. Estamos aún en el artículo 16 en la diapositiva. No sé si compartió otra diapositiva o seguimos en la misma. La otra ya la habíamos revisado, era la de acá. Terminamos en la 6 y ya no hay más de acá. Ya. Ajá. Pensé que había compartido otra diapositiva. No, estamos en esta de la LOCEP de la Constitución de la República. ¿Estamos ahí mismo? Ya, listo. Ya, de acuerdo. Ya. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Esos son los principios de la administración pública, para que recuerden. Formas de transferencia de la competencia, ¿sí? La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley. ¿Ya? A ver, vamos a ir revisando estos términos de la delegación, avocación, suplencia y subrogación y demás. ¿Sí? Aquí en el principio de responsabilidad está lo que les había comentado del derecho del Estado de la réplica y demás. Aquí está el principio, ¿sí? De responsabilidad del Estado. Responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones o omisiones de sus servidores públicos o sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. Entonces, como les había indicado, primeramente el Estado va a responder siempre por todos los actos u omisiones dolosos o culposos, ¿sí? Dolosos, cuando nos referimos que una persona actúa premeditadamente, con alevosía, con maldad, y culposos por omisión, ¿sí? No hay servidor público exento de responsabilidad. De acuerdo. Ahora vamos con lo que habíamos ya revisado un poquito el día de ayer. Alguien si me puede ayudar con la lectura. Veamos quién está por aquí. Vamos con Anthony Chávez, ¿está ahí? Abogada, disculpe, ¿qué se va a leer? Porque no está presentando nada además de las diapositivas que presentó hace un momento. Aquí sí pueden revisar. Actuaciones administrativas, sí pueden ver lo que les estoy compartiendo en la pantalla. No, abogada, no sé. No, ingeniero. Ahí, No, abogada, sigue lo mismo.
Deme un minutito. Ahí pueden visualizar, me sale aquí que sí se está compartiendo. Sí, abogada, sí estamos viendo. Ahí sí. Sí, abogada, ahí sí se ve. De acuerdo, ya. Entonces, me parece que le dije a Brian. A ver, Al ayúdame. compañero Anthony. Anthony, sí. Anthony, ayúdame con la lectura del acto y el hecho administrativo, ¿sí? Creo que se fue. Está Omar Vera. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ayúdame con la lectura, ¿ya? Del acto y el hecho administrativo. Ya. El acto administrativo. Decisión general o especial que en el ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que afecta o puede afectar derechos e intereses de particulares o de entidades públicas o semipúblicas. ¿El hecho administrativo también? Sí, por favor. Ya. Es toda actividad material traducida en operaciones técnicas o aquí. No terminamos de escucharle. Se quedó en hecho administrativo, se quedó. Sí, ¿puede continuar usted, por favor? Sí, claro que sí. El hecho administrativo es toda actividad natural, es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Es decir, que el mismo, al ser una declaración emitida por un órgano estatal, instaurada efectos que podrían ser entre ellos la creación, modificación o extinción de un derecho individual o colectivo. El contrato administrativo, en este caso, es celebrado entre la administración y un particular para realizar una obra pública, explotar un servicio público u obtener la concesión de una fuente de riqueza dependiendo de una entidad pública. El acto de simple administración, en este caso, es aquel cuya manifestación de voluntad es emanada de una sola entidad administrativa, ya sea individual o colegiado, el cual es dinámico y se ejecutará internamente. Muchas gracias.
Ahora, en función de eso, puede establecer un ejemplo, como les había solicitado ayer, que pensaran en un ejemplo del acto y el hecho administrativo. Claro, en el caso de los actos administrativos puede ser un ejemplo concediendo una autorización a una iniciativa, en el caso de obras públicas, algo, o sea, una autorización para realizar la comercialización, por ejemplo, un mercado donde necesite la autorización para realizar la iniciativa de las ventas y todo, en el caso de actos administrativos. Y en el caso de un hecho, en este caso, por ejemplo, sería la demolición de un edificio, pero esto siempre y cuando teniendo en este caso la autorización, a su vez la autorización de realizar este proceso para realizar una demolición. Perfecto, o sea que es ejecutado en funciones administrativas, ¿no? Sí, así es. De acuerdo, parece que les ha quedado súper claro. Nada más para comprobar, vamos con Christopher Trujillo. Christopher. Sí, ingeniera. ¿Me puede ayudar con el ejemplo del acto y el hecho administrativo? Ya. El acto. Esperen un ratito, dije que tengo muy borroso. Ya, el acto administrativo. Decisión general o especial que en ejercicio de C no se entiende ahí muy bien. El ejemplo práctico, o sea, ya yéndonos a los hechos, a la realidad. Un acto administrativo, ¿qué vendría a ser y qué es un hecho administrativo? Ya, el acto administrativo es algo como quiera de uno que se hace públicamente o semipública. Y el hecho es cuando uno se actúa, cuando uno está, digamos, uno como va a ser agente de tránsito, va a estar ahí con comunicación de las personas, todo. Es toda actividad material, dice, ¿no? Sí. Bueno, más o menos claro su ejemplo. Ya. Básicamente el hecho es ejecutado en función administrativa, ¿sí? Por ejemplo, la demolición de un edificio ordenada por un municipio, porque amenaza ruina o insalubridad en un sector. Eso constituye un hecho administrativo, ¿no es cierto? Porque ya es la demolición de un edificio. En cambio, la entrega de una notificación, por ejemplo, la entrega de una notificación viene a ser un acto administrativo, designar para cargos públicos empleados o solicitantes, otorgar concesiones es un acto administrativo. ¿Ya? Ahora, el contrato administrativo viene a ser llevado a la práctica lo que sucede con Panavial, por ejemplo, que es quien concesiona ciertas vías de nuestro país. Eso es un contrato administrativo, porque la obra pública, ¿cuál es? Mantener en buen estado las vías del Ecuador mediante una concesión, y es el cobro del peaje que todos conocemos, ¿no? Y el acto simple de administración es una manifestación de la voluntad emanada de una sola entidad, y esto ya viene a ser de manera interna de las entidades, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Ya, dentro de las formas de transferencia de competencia, teníamos aquí los casos que son, por ejemplo, la delegación, la avocación, la suplencia, la subrogación, la descentralización y desconcentración, ¿sí? Aquí quisiera también hacer énfasis en lo que es descentralización y desconcentración. Para ello quisiera escucharles qué concepto tienen como para ir puliendo. A ver, Daniel Suárez, ¿está ahí?
Sí, ingeniera, buenas noches. ¿Cómo le va, Daniel? Coménteme, ¿qué se le viene a la mente a usted en descentralización y desconcentración? La descentralización es un proceso de cambio en la estructura del Estado. Ya, ¿y la desconcentración? Pero ¿en qué tipo de desconcentración estaremos hablando ahí? A ver, la desconcentración viene a ser un cambio, ¿no? Hay una transferencia de competencias que se lleva a cabo mediante un desplazamiento territorial de funciones, pero siguen siendo ejercidas por la administración central. Eso es la desconcentración. ¿Ya? Y la descentralización, por ejemplo, han escuchado el gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? Es que el Estado tiene los servicios de salud por medio del Ministerio de Salud, por ejemplo, hospitales y centros de salud de la red del ministerio, en todo el territorio. En la descentralización opera un traslado de facultades de una entidad territorial en forma tal que la administración central se desprende de esa facultad para otorgársela orgánica y funcionalmente a una entidad territorial, ¿sí? Esto se lo ejercerá autónomamente por medio de autoridades. Es decir, no sé si es que ahí les quedó claro en cuanto a los servicios de salud, por ejemplo, ¿sí? En el tema de las vacunas, de las pruebas PCR, perdón. ¿Qué sucedió acá en Quito? Que el alcalde Yunda se encargó de hacer autónomamente el tema de las pruebas PCR, pero la responsabilidad integral ¿de quién es? Del Ministerio de Salud Pública. Esa es la descentralización, a fin de tener orgánica y funcionalmente cumplir con este principio, ¿sí? Y la desconcentración, en cambio, es la transferencia de una competencia por un desplazamiento territorial, ¿ya? La desconcentración es una técnica de descongestionar la administración central. Por ejemplo, se me viene la actividad de pagos que se efectuaba en Quito. El Ministerio de Educación, para pagar roles a todos los profesores de los colegios del país, se desconcentró y ahora todas las direcciones de educación en el país gestionan la actividad de hacer roles de pago en sus respectivos colegios. Pero en el mismo ministerio han desconcentrado, ya no es solo en Quito, sino en todas las localidades, ¿sí? Esos son los ejemplos más prácticos como para que puedan comprender de mejor manera. La delegación, cuando dicen, va el delegado de Pichincha a acercarse a tal acto público, ¿sí? Bueno, de todas maneras les voy a indicar la guía de la delegación para que vayamos profundizando. Ya. Ya, habíamos determinado que en el ejercicio del poder público tenemos dos aristas, que son la competencia y la jurisdicción, lo que nos acredita actuar en las instituciones del Estado, ¿sí? La competencia, ustedes que van a ser agentes civiles de tránsito, determina que, por ejemplo, ¿para qué es un agente civil de tránsito competente de conocer? ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias actuales de un agente civil de tránsito? Veamos quién está por acá. Darwin Saltos.
Sí, buenas noches, dígame, abogada. ¿Cómo está, Darwin? Que en referencia a lo que ya les había comentado, un agente civil de tránsito, ¿de qué es competente de conocer? ¿Y cuál sería su jurisdicción? La jurisdicción es hasta donde nos permite trabajar y los conocimientos acerca de lo que son las leyes de tránsito, lo que puede hacer tanto el peatón, el conductor y los ciudadanos que visitan en la ciudad. Perfecto. Es decir que, por ejemplo, ¿usted es competente para conocer de un delito, un asalto? Claro, de todo modo tenemos que tener conocimientos porque hay muchos ciudadanos que piensan que, o sea, si no sea de nuestro tema, debemos tener conocimiento, ya que siempre nos toparemos con ese tipo de situaciones y hay muchos ciudadanos que piensan que nosotros somos policías o bomberos, qué sé yo. Y tenemos que tener ciertos conocimientos para podernos defender ante cualquier situación. Uno es competente hasta cierto punto nomás, hasta la jurisdicción de uno. Por Exacto. ejemplo, informar a la policía para que se encarguen de su jurisdicción. Prácticamente ellos deben de tomar el caso. En el caso de algún robo, algún asalto, eso ya es competencia, ya es jurisdicción de la Policía Nacional, más no de los No de un agentes de agente tránsito. civil de tránsito. Exacto. Entonces, ¿para qué? Eso es la competencia, ¿no? ¿Para qué usted está apto de conocer? Esa es la competencia. Y la jurisdicción vendría a ser la definición territorial. Ok, usted está en Quevedo, esa es su jurisdicción. No puede usted actuar si está en Esmeraldas, porque su jurisdicción es Quevedo, ¿ya? Perfecto. En el Código Orgánico Administrativo, el artículo 68 determina la transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración, como se efectúen en los términos previstos en la ley. ¿Sí? La delegación. Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma administración pública jerárquicamente dependientes. Otros órganos o entidades de otras administraciones. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectadas, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que exista. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos, sujetos de derecho privado conforme la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia. ¿Sí? Disculpe, abogada, no se está presentando nada. Es verdad, no sale en la diapositiva que está leyendo. Ahí me confirman, por favor. Ahí aparece delegación. Ya, de acuerdo. La delegación en términos prácticos, y bueno, me gusta bastante elevar estos ejemplos, es cuando se delega a que cierta institución efectúe, por ejemplo, un peritaje, ¿sí? Que cierta institución acreditada evalúe un examen médico. Ese tipo de gestiones, ¿no? Delega, transmiten funciones, pero en el ejercicio de sus competencias. Tenemos aquí las prohibiciones y demás. La avocación. Por favor, alguien que me ayude leyendo. Puede ser Eric Vera. Sí, buenas noches, abogado.
Buenas noches, Eric. Por favor, que me ayude leyendo lo que es la avocación. Artículo 78. Alcance. Los órganos superiores pueden abocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario. La avocación se notificará a los interesados en el procedimiento con anterioridad a la expedición del acto administrativo. Artículo 79. Avocación por el delegante. En órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto puede ser abocado únicamente por el órgano delegante. Artículo 80. Impugnación del acto de avocación. Contra la decisión de avocación no cabe recurso. Puede impugnarse la avocación con ocasión del recurso que se interponga contra el acto administrativo. Muchas gracias. Bueno, en sí la avocación no es más que poner en conocimiento, ¿sí? De cierta sí, jerarquía. Por ejemplo, abocar conocimiento es el término que más se utiliza, que pongo en conocimiento de determinado juez, de determinada institución, ¿ya? Eso es la avocación, poner en conocimiento de otra institución, de cualquier otra índole técnica, económica, social o jurídica, como determina aquí, ¿sí? Tenemos, por último, la suplencia y la subrogación. La suplencia son las competencias de los órganos administrativos pueden ser suplidas en caso de ausencia temporal. La suplencia se regula a través de los instrumentos de organización, funcionamiento y procesos de la respectiva administración pública. Bueno, aquí está más que claro que se garantiza el derecho de las personas usuarias de los servicios, ¿no? Entonces siempre van a ser suplidas, no puede haber ausencia de ningún servicio. Y la subrogación viene a ser las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley, ¿sí? Esto también corresponde cuando queda una persona delegada. Inmediatamente es el jerárquico inferior quien subroga las funciones del jerárquico superior. ¿De acuerdo? No sé si tienen dudas hasta aquí para que puedan intervenir. Yo, ingeniero, el hecho administrativo y el acto administrativo en nuestra función como agentes de tránsito es todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer dentro de nuestra función, ¿verdad? El acto administrativo viene a ser todo lo documental, lo digital, lo electrónico, todo lo que se va a desenvolver mediante estas tres maneras que le he mencionado, ¿sí? Como por ejemplo actas, como agente civil de tránsito, un acto administrativo sería, por ejemplo, las citaciones, los oficios, pero un hecho administrativo, lo que se lleva a cabo, lo que se materializa, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Alguien más con alguna duda?
Listo. Si no hay más dudas, vamos a pasar inmediatamente a lo que son los derechos y obligaciones de los servidores públicos, ¿sí? A ver, les voy a compartir la pantalla. Ya, sí se puede visualizar, ¿me confirman, por favor? Sí, abogado. Sí, abogada, sí se ve. Ya. Gregory Pasos, ¿se encuentra ahí para que me ayude leyendo esta diapositiva? Sí, ingeniera, dígame. Ya. ¿Puede ayudarme leyendo la diapositiva que está ahorita mostrándose? Deberes de los servidores públicos, artículo 22. Deberes de los servidores públicos son deberes de las y los servidores públicos. A. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. B. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidad y solidaridad y en función del bien colectivo con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades. C. Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida de conformidad con las disposiciones de esta ley. D. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. E. Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a la administración y utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. F. Cumplir en forma permanente el ejercicio de sus funciones con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad. Listo, muchas gracias. Ya. Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente. Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad e impedir o evitar el uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. ¿Sí? Está tal vez Eduardo Montero. Jennifer Romero.
Yo le puedo seguir leyendo, abogada. Ya, gracias. Ok. Derecho de los servidores públicos. El artículo 23. Derecho de los servidores públicos y los servidores públicos. Son derechos irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos. Entre ellos constan gozar de estabilidad en su puesto, percibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor son irrenunciables. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejercitarse hasta 30 días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en el estado de ley. Organizarse y designar sus directivas. Además de esto, gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta ley. Y por último, ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoriada de la sentencia o resolución en caso de la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido, y recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo, si el juez hubiese dispuesto el pago de remuneraciones. En el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse, silencio por favor, computarse y desconcentrarse de los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho periodo. Disculpe. Muchas gracias. Otro compañero que nos ayude con la siguiente. Jocelyn Zambrano, ¿está por ahí? Buenas noches, abogada. Hola, buenas noches. Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. Recibir un trato preferente para reingresar a las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiera renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo en forma debidamente comprobada. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie en forma motivada el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria según prescripción médica debidamente certificada. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo, ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas y mientras dure su tratamiento, y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo, podrá pasar a desempeñar otros sin que sea disminuido su remuneración, salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad
social previstos para el efecto. En caso de que se produjere tal evento, se acogerá al procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad social. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad y en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, por la cual las instituciones prestarán las facilidades. No ser sujeto de acoso laboral y los demás que establezca la Constitución y la ley. Listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda hasta ahí respecto a los derechos y obligaciones de los servidores públicos para pasar con las prohibiciones de los servidores públicos. Abogada. Dígame. Sí, en el literal P dice mantener a su hijo e hija hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil. Eso como que, ¿en qué se debe? ¿En qué caso sería eso? Ya, en las entidades públicas, cuando superan los 200 funcionarios, se establece que la institución tiene que contar con una guardería, ¿sí? Entonces, esto elevado a la práctica sucede en algunos ministerios, en algunas instituciones y en otras no, por el tema presupuestario. Pero la LOCEP establece esto como un derecho. Ah, ok, sería como en el caso de, por ejemplo, si era más de 200 personal como agente civil de tránsito y la misma empresa otorga este cuidado infantil, sería ya sería un descuento a nosotros por nuestro pago, por adquirir este servicio, me imagino. Bueno, ministerialmente tengo entendido que, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, son como 600 funcionarios. Tienen un centro de cuidado infantil para los niños, efectivamente hasta los 4 años de edad. Lo mismo sucede en el Ministerio de Transporte y en algunas otras instituciones más. Ahora, por ejemplo, el tema de la ley establece que es cuando pasan de los 200 funcionarios públicos. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda de algún compañero? O pasamos rápidamente con las prohibiciones a ver si avanzamos, que ya no son muchas. Vamos rápido, ¿ya? ¿Puede ayudarme leyendo Carlos Suntasig? Kevin Vera. Andrea Morán. Yo le leo, ingeniero. Muchas Abogada. gracias. Muchas gracias. Artículo 24. Prohibiciones a las servidoras y a los servidores públicos. Prohíbese a las servidoras y a los servidores públicos lo siguiente. A. Abandonar injustificadamente su trabajo. B. Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada del trabajo o en los casos establecidos en la presente ley. C. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio
a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo. D. Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria debidamente justificadas. E. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político en cualquier naturaleza o utilizar con este y otros fines bienes del Estado. F. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. Ejercer actividades electorales en uso de sus funciones y aprovecharse de ellas para esos fines. Paralizar a cualquier título de los servidores públicos, en especial los de la salud, educación, justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Muchas gracias. ¿Puede continuar con esta? Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directas o indirectamente con el contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos, resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por sí o por interpuesta persona, o obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, legalmente reconocida a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Y segundo, de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente, en unión de hecho legalmente reconocida sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones para sí, sus superiores de sus subalternos, sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguno conforme a la normativa de la respectiva institución. Negar las vacaciones injustificadamente de las servidoras y servidores públicos, y suspender el trabajo salvo el caso de huelgas declaradas de conformidad con las cuales requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución de la República a esta ley, las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos. Tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Muchas gracias. Bueno, en resumen, nos ha quedado clarísimo que dentro de las prohibiciones de los servidores públicos tenemos establecido claramente no tener relaciones comerciales con las instituciones del Estado mientras seamos servidores públicos en servicio activo, ¿no? Resolver asuntos, y aquí nos indica que incluso hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, ni siquiera con mi sobrino, mis padres, mis abuelos, y segundo de afinidad sería esposa, cuñados, suegros, nueras, etcétera. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Terminamos con el tema del nepotismo. El nepotismo, como todos sabemos, se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar y o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de esta ley a sus parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o a quien mantenga unión de hecho, ¿sí? En
En el nepotismo generalmente aplica incluso al jerárquico superior, ¿no? Eso sería, no sé si alguien tiene una consulta, una duda para poder absolverla en este momento. Jorge Piloso, me parece que tiene alguna duda. ¿Nadie? Bueno, ya son las 9:02. Les agradezco mucho por la atención. Estaremos pronto en contacto. Que tengan una linda noche todos. Igualmente, abogada, pase bien. Igualmente, abogada. Descanse. Igualmente, abogada. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Igual, abogada, cuídese. Linda noche a todos.